El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. O sea, se establece un nuevo sacerdocio. Se establece un nuevo pacto. Se establece una nueva alianza. ¿Ya va entendiendo? Si alguien no me hago comprender, por favor, escríbame para poderle yo atender. Entonces, viene el trato de Dios con la humanidad. Viene Dios guardando su línea de descendencia y llega Abraham. Abraham, Dios lo llama y le dice: voy a tratar con mi pueblo, voy a hacer un pueblo, voy a tomar una nación pequeña, pero la voy a tomar. ¿Por qué? Dice la Biblia, y miremoslo, en Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7, Dios dice lo siguiente acerca de esa nación. Pero si Dios le prefirió, o sea, a Israel, no fue porque fuera un pueblo importante, no. Al contrario, dice la Biblia, era el pueblo más insignificante de todos. Si Dios lo liberó de la esclavitud en Egipto, fue porque los amaba. Con su gran poder derrotó al rey de Egipto y así cumplió sus promesas a nuestros antepasados. ¿A quiénes? A Abraham. Haré de ti una gran nación. A Isaac y a Jacob. Y así cumplió su promesa. Por eso ustedes deben reconocer a nuestro Dios, que Él es Dios verdadero. Nuestro Dios cumple su pacto con todos los descendientes de quienes lo aman y obedece sus mandamientos. Pero no tarda en destruir a quienes lo desprecian. Por tanto, cumplan todos sus mandamientos. Así que vemos nosotros que Dios llama a estas 12 tribus, o de estos 12 hijos de Jacob, que ya Dios cambia su nombre por Israel, viene la nación judía. Nace en Abraham, Abraham es el padre, viene a Isaac, Isaac tiene 2 hijos, esos 2 hijos que tiene Isaac son 2 naciones, por eso Génesis 25:19 dice: estos son los descendientes de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac tenía 40 años de edad cuando se casó con Rebeca, la hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. O sea, Labán, familiar de Abraham. Y la esposa de Isaac no podía tener hijos, entonces oró al Señor por ella. Algo curioso, y es por qué muchas personas, o por qué en la Biblia, las mujeres que venían por la descendencia o la línea con los hombres de Dios no eran estériles. Porque Satanás siempre sabía que por la mujer era que nacía la descendencia. Y quería poner trabas, y quería poner luchas, y eran estériles, pero Dios daba la victoria a ellas y podían concebir. El Señor escuchó la oración de Rebeca y quedó embarazada. Los bebés peleaban dentro de su vientre, y Rebeca se preguntó: ¿por qué me está pasando esto a mí? Así que consultó al Señor, y el Señor le dijo: tienes a 2 naciones dentro de tu vientre. Van a ser de ti los líderes de 2 familias y serán separados. Uno de tus hijos va a ser más fuerte que el otro. El mayor servirá al menor. Cuando llegue el momento, Rebeca tuvo mellizos. Así que Jacob roba la primogenitura. Me devuelvo un poquito. Huye a tierra de Labán. Trabaja por Raquel. 7 años. Es engañado. Y le dan a Lea. Y trabaja nuevamente otros 7 años por Raquel. Alguien dice, y alguien preguntaba: ¿un creyente puede pecar?
puede pecar. El problema no es el pecado. El problema son las consecuencias del pecado. Jacob engaña a su hermano, confabulado con su mamá. Y luego este hombre sale huyendo, va en busca de un familiar, Labán, ve a su hija, se enamora, y miremos lo que dice Génesis 29:16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor Raquel. Y Jacob amó a Raquel, y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti, y no se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Y sucedió que en la noche, tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. O sea, sería tanto el festejo, tanta el consumo de vino, supongamos de licor, como hoy dicen, que él ni se dio cuenta cuando al otro día apareció con Lea. Y venida la mañana, he aquí que Lea y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto? ¿Qué me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán le dice, no se hace en nuestro lugar así, que la menor se dé antes de la mayor. Cumple la semana de esta, dice, y se dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, cumplió la semana de aquella, y le dieron a Raquel su hija menor. Lo que tú siembras vas a recoger. Acá está una prueba fehaciente. Abraham engañó a su hermano Esaú. Dios le había dado la promesa de que el mayor serviría al menor, o el menor sería servido por el mayor. Pero vemos que Jacob y la mamá quisieron dar una ayudita a Dios, y engañaron al hombre de Dios, a Isaac. Pues déjeme decirle que eso no quedó así. Luego Jacob fue engañado. Y ahí no termina todo. Jacob siguió siendo engañado ya por sus hijos. Y fue engañado por sus hijos cuando vendieron a José y lo hicieron pasar por muerto. Y una vez muerto, se lamentaba Jacob y cuidaba a su hijo Benjamín. Ten cuidado con lo que haces. A veces hacemos cosas en lo secreto, pero cuando vienen las consecuencias se hace público lo que se hace en secreto. Ten cuidado. Dios sigue tratando con su pueblo. Entonces, Dios llama a Abraham, nace Isaac, de Isaac nace Esaú y nace Jacob. Pero la línea de Dios sigue tratando con Jacob y más no con Esaú, porque Esaú desechó la ser el primero, primogenitura, la desechó. Dijo, ¿para qué me sirve eso? Eso pasa muchas veces con muchos creyentes, que en el momento de la prueba, ¿para qué me sirve el ayuno? ¿Para qué me sirve la oración? ¿Para qué me sirve ir a la iglesia? Ten cuidado, no te vuelvas un Esaú, que Dios te rechace porque tú lo rechazaste a Él. Y mucha gente está atada, mucha gente está mal, porque un día se ataron con sus labios y confesaron algo que no debían confesar a su vida. Es que esta situación que estoy viviendo tan caótica, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está Jehová de los ejércitos que te saca de las situaciones caóticas? Te has atado con los dichos de tu boca y en la meditación de tu corazón. Así que Dios desecha a Esaú. Pero Esaú es una nación grande. Esaú es una nación poderosa. Tanto así que Esaú empezó a tener una guerra con Israel. Aparte
de el hijo que había nacido de Abraham. Recordemos que Abraham también le echó otra ayudita a Dios y tuvo a Ismael, otra nación fuerte. Entonces ahí ya estamos viendo, para que usted entienda, la línea que Dios trae de trato con la gente natural para la llegada de su hijo, que pasa por Abraham. Abraham tiene a Isaac, pero antes tuvo a Ismael. No sigue la línea por Ismael, porque Ismael fue un hijo que nació de su esclava. Y fue un error de Abraham haberlo tenido, que hoy se pagan las consecuencias, porque esos países son ferozmente enemigos de la nación de Israel. Sigue la línea del tiempo, sigue la línea con Isaac. Luego la línea sigue de Isaac, hubieron dos hijos, Jacob e Esaú. Pero Dios no sigue su línea por Esaú, sino la sigue por Jacob. De Jacob nacen 12 hijos. Y esos 12 hijos son las 12 tribus que siguen la línea de Jesús, pero con Judá, no con los demás, pero forman parte de Israel. Pero Dios sigue su línea a través de la tribu de Judá. Seguimos. Israel sigue como nación, como 12 tribus, van a la cautividad. Recordemos que entran a Egipto porque hubo hambre y José mandó traer a su padre, a sus hermanos, y entran las 12 tribus a Egipto. En Egipto trabajan para Egipto, que significa el mundo. Muchos creyentes trabajan para el mundo y no ven prosperidad en sus vidas porque se han apegado al mundo. Y es tanto su apego que cuando Dios levanta a Moisés y los lleva para sacarlos, y comienza Dios a tratar, y fue tan duro el trato que ellos, los de Israel, le dijeron a Moisés: pero ¿para qué viniste? Si antes nos han causado mal, nos han puesto a trabajar mal. ¿Y usted qué le pasa? Cuando Dios te da una palabra, tienes que arrebatarla. Cuando Dios te diga algo que va a suceder en tu vida, tómalo. Así tú veas las circunstancias negativas. ¿Qué vamos a hacer cuando termine el COVID-19? Pues los creyentes van a creer en que Dios va a abrir oportunidades de trabajo, de que Dios va a abrir puestos de trabajo para ellos. Y ellos van a buscar trabajo porque confiaron en que Dios es su proveedor y no ven la situación del mundo. El hombre de Dios no trabaja por el mundo. El hombre de Dios trabaja porque va bajo la visión y la mirada de Dios. Entonces esas tribus entran allí a Egipto. Vienen los 400 años de cautiverio. Dios levanta a Moisés. Luego Moisés comienza su travesía y los saca por el desierto. Y las 12 tribus van con él. Dios levanta el tabernáculo y se colocan las tribus distribuidas, son 12, se distribuyen por las 4 puntas de a 3 tribus. 3, más 3, 6, más 3, 6, más 3, 12. Que ya están distribuidas como le expliqué. No Leví, porque Leví no fue considerada como posesión, sino como los ministros y sacerdotes de Dios. Y José no recibió sino sus hijos Efraín y Manasés. Sigue Dios tratando con esas tribus. Levanta jueces y profetas. El último juez y profeta que gobernó sobre toda la nación y sobre todas las tribus fue, ¿quién fue? Alguien que me diga. A ver, Jaime Barbosa, José Valentín Barreto, te saludo. Oscar Pinzón, Alfonso Huertas, te saludo. ¿Quién puede contestar esta pregunta? John Valencia. Alguien que me diga. ¿Quién fue el último profeta y juez
que gobernó sobre todas las tribus, una vez salieron de Egipto y anduvieron mucho tiempo, que se levantó Sansón, Débora, ¿Cuál fue el último? No, Samuel. ¿Se acuerdan del jovencito que Dios lo llevó porque su mamá Ana lo prometió a Dios? Y los hijos de Elí se habían vuelto atrás, Finis y Ofis, y Dios los tuvo que sacar. ¿No fue así? Samuel fue el último profeta, juez de Israel, porque ya después vino el rey. Y ya vinieron los reyes, y el primer rey fue Saúl. Así que Samuel 8:4 dice: entonces todos los ancianos de Israel, ¿qué quiere decir Israel? Pues las 12 tribus, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, último profeta y juez. Y le dijeron: he aquí, tú ya estás viejito, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las demás naciones. Cuando tú, en tu corazón, anhelas algo que otro tiene y no confías de la gracia de Dios, te va a ir mal. Un día se paró un señor a ver que alguien venía en cicla y decía: ojalá si yo tuviera esa cicla. El de la cicla iba unos pasos más adelante y vio uno que tenía un carro y dijo: ojalá yo tuviera ese carro. Y otro del carro, cuando se dio cuenta, vio que otro tenía un avión y dijo: ojalá yo tuviera un avión. Y cuando todos se dan cuenta, no tenían algo que era la satisfacción de sentirse felices con lo que tenían. Así le pasó a Israel. Vio que las demás tenían sus reyes, pues le dijeron a Samuel: vea, esta es la oportunidad, hermano, ya nos cansamos de que Dios sea nuestro rey, porque acuérdese que yo no les hablé de rey, yo les hablé de un juez y profeta, pero Dios era el rey de Israel. Dios era el que tomaba las decisiones, enviaba a su juez, enviaba a su profeta. Pero ellos dijeron: no, esto no agrada a Samuel. Y estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel ora a Dios. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te desecharon a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Así que aquí ya llevamos 3 cosas. La primera, la línea de Jesús a través de Adán, Sen, y pasa el tiempo hasta Abraham. Sigue la línea por Abraham, Isaac, Jacob y la tribu de Judá. En Abraham Dios levanta una nación que se llama Israel. Israel viene a través de Abraham, Isaac, Jacob, pero las 12 tribus. En las 12 o los 12 hijos, menos Leví y José. Entra Efraín y Manasés, los hijos de José. Sigue el tiempo, transcurren, van cautivos. Dios los saca de Egipto, los libera, les reparte la tierra a todas las tribus, que eso lo puede ver usted. No me detengo ahí porque si no, no terminaríamos esta noche. Sigue el pueblo adelante a través de jueces. Se levantan jueces. Y Dios levanta un último juez y profeta, que es Samuel. Ya Samuel viejo, pues los demás que dijeron: la oportunidad. Ya usted está viejo, compadre. Mejor páseme su antorcha, páseme sus cosas, porque es que yo veo que usted ya... Y desecharon a Dios. Y ahora Dios dice: ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará un rey que reine sobre ellos. Y todo lo que Dios le dijo se cumplió. Así que cuando Saúl comenzó a reinar, reinó sobre toda la nación de Israel
las 12 tribus de Israel, los 12 hijos de Jacob, menos Leví y José, que se constituyeron en Efraín y Manasés. Las 12 tribus estuvieron unidas bajo el reino de Saúl, de David y de Salomón. Todas unidas. Era una nación, era un reino con su rey, 12 tribus. Y siguen las tribus jugando un papel importante, que ya usted lo va a ver, y aún hoy existen las tribus. Hoy están las tribus, y están llegando por tribus a Israel. Y eso tiene un cumplimiento profético, ya lo vamos a ver. Entonces, la nación de Israel se conoce. El pueblo de Israel, la heredad de Jacob, las 12 tribus de Jacob, o los 12 hijos de Jacob, menos Leví y José. Y están unidas bajo el reinado de Saúl, primer rey, David y Salomón. Salomón comete un grave problema. Y es que Salomón dejó desviar su corazón de Dios. Como dejó desviar su corazón de Dios, pues hubo un profeta que le dijo: su reino será dividido por causa de tu pecado. Tú pecaste contra Dios. Y se va a dividir la nación. O sea que ya esa nación, que era conformada por 12 tribus, se va a separar. Primera de Reyes 11:28. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita. Y este estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. ¿Quiénes estaban solos? Jeroboam y el profeta Ahías. Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. 12 pedazos que son 12 tribus. Menos la tribu de Leví y menos José. Sino los hijos de José, Efraín y Manasés, que fueron las tribus que reemplazaron a Leví y a José. Y dijo a Jeroboam: toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y quedaron, ¿cuántas tribus? 2 tribus. Pero Dios le dijo: y tendrás una tribu por amor a David. O sea, le dijo a Salomón: todavía seguirá la línea de Jesucristo por esa tribu. ¿Cuál fue la tribu que quedó? Judá. La tribu de Judá. O sea, sigue la línea de Jesús por esa tribu. Pero la nación de Israel se va a fracturar. Dice: y por amor a Jerusalén, ciudad que yo elegí de todas las tribus de Israel. Ahí se divide el reino. 10 que se fueron con Jeroboam, que constituyeron el reino ¿de dónde? Del norte, en la parte de arriba. Y 2 que quedaron en el sur, que son Judá y Benjamín. En Judá estaba el templo. En el reino del sur, en el reino del norte, no quedó templo. Hagamos un paréntesis. Las 12 tribus siguen hoy. Apocalipsis 7:4 dice: y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea que la nación de Israel, el reino de Israel,
el estado hoy de Israel, las 12 tribus de Israel, la heredad de Jacob, la heredad de Israel, reino del norte, reino del sur, son 12 tribus. Si me hice entender, son las mismas 12 tribus. Dios trata con ellos. En este tiempo van a estar. ¿Por qué? Apocalipsis 7:4 dice, y oí el número de los sellados. 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. O sea, ya se conoce también como los hijos de Israel. O Israel, o la nación de Israel. Y de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, Manasés es hijo de quién? De José, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isagar, 12,000 sellados. No sé por qué acá Dios metió a la tribu de Leví. De la tribu de Salomón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vuelven nuevamente las tribus. Ahí hay unas tribus que Dios entra en la última era, en el cumplimiento, cuando ellos serán salvos. En el último tiempo, cuando reconocerán que el Mesías, Jesucristo, fue el que ellos crucificaron hace más ya de 2000 años. Llegamos entonces al punto donde usted, yo creo que ya le quedó claro acerca de las tribus. Y quedamos ahí en Juan 4 cuando Jesús viene al estanque. Por eso hice toda esa introducción para explicarte acerca de la historia de Israel. Ya la línea de Cristo vino y se cumplió por la tribu de Judá. Y nace él. Por eso vemos nosotros que ¿quién era de la tribu de Judá? Ahí les queda como tarea. José. José era David era de la tribu de David, de Judá. Estamos de acuerdo. Pero José o María era de la tribu de Judá. Tarea. Seguimos con Juan, capítulo, eso se encuentra en Mateo, capítulo 1, donde está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. ¿De qué tribu era? Y ahí vemos nosotros toda la genealogía del Señor. De esta manera, todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. De David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y de la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Entonces, llegamos al estanque. Juan capítulo 4, ahora su Biblia. Una vez resuelto el tema en esta hora, Luis Antonio Villas se comunica. Una vez resuelto esto, volvemos a Juan capítulo 4. Y dice la Biblia, leámoslo todo para ir llegando a donde estamos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir esto, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario pasar por Samaria. Parémonos ahí, Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces, Samaria. Hay dos posiciones, usted verá por cuál se queda.
El reino del norte tuvo su propia adoración. Samaria queda ubicada en esa región, en el reino del norte. Y esta propia adoración fue producto del pecado que cometió Salomón, como ya lo vimos, en Primera de Reyes 12:28. ¿Por qué? Producto del pecado. Porque su hijo Roboán quedó con una tribu y se anexó la otra por voluntad propia, que fue Judá y Benjamín. Pero las 10 tribus del norte quedaron en cabeza de Jeroboán. Dice la Biblia en Primera de Reyes 12:28. Entonces reedificó Jeroboán a Siquén en el monte de Efraín y habitó en ella, y salió de allí y reedificó a Penuel. Hay 2 montes en esa región. 2 montes en esa región. El monte de Gerizim, conocido en la actualidad como Jebel et-Tur o Har Gerizim, y el monte Ebal al noreste. Este se encuentra en el corazón del distrito de Samaria. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.